Saludos mis estimados amigos y hermanos que se reúnen con nosotros para tener el estudio de nuestra lección. La lección de esta semana es la ira del amor divino. ¿Cómo estamos, llamada Génesis? Con frío, very cold. Yo también estoy con un poquito de frío porque el clima ha cambiado. Bueno, la lección de esta semana, como le he compartido a nuestros hermanos y amigos, se trata acerca de la ira del amor divino. Vamos a hablar acerca de la ira de Dios. Y así que hemos nosotros dividido la lección en cuatro partes. La ira de Dios es justa, la ira de Dios es lenta, y entre paréntesis podríamos decir que es cíclica en el sentido de que a pesar de lo que nosotros hagamos, Dios es lento para airarse, esperando que nosotros nos arrepintamos y cambiemos de conducta. El número tres, la ira de Dios es compasiva. Y el número cuatro es, la ira de Dios es irremediable. ¿Qué te parecen los puntos que vamos a tratar en este día? Sí, son muy buenos. Bueno, hablando de la ira de Dios, mi estimada Génesis, ah, me gustaría tocar un texto que está en Salmos 78, versículo 38, es el pasaje de memoria. Dice, pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no lo destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Hago una pregunta acá. ¿Un Dios de amor como es Dios puede airarse? Sí, por supuesto que sí. Mucha gente piensa que el enojo es una reacción mala, pero el enojo es una emoción saludable. Solamente cuando las razones para airarse son, son correctas. Por ejemplo, una persona se puede enojarse contra la injusticia que, que está pasando por o que ve que sus familiares le están cometiendo una injusticia. Una persona se puede enojarse con una enfermedad y decir yo voy a tener más ganas para pelear esta enfermedad y vencerlo con la ayuda de Dios. Y, y también lo mismo, es las mismas razones que el ser humano puede enojarse, también son las mismas razones que Dios se puede enojarse. Por ejemplo, si el ser humano se enoja contra la injusticia, más razón tiene Dios para enojarse contra la injusticia, porque Dios es amor. Y porque Dios es amor, él no puede tener la característica de tolerar la injusticia y la maldad. Dios es 100% amoroso y 100% injusto. Pero lo que distinga el amor humano con el amor divino es que nosotros algunas veces nos enojamos por cosas irracionales o nos enojamos con las personas incorrectas o por las situaciones incorrectas, culpamos a otros por por nuestras propias fallas, por decirlo así. Pero el amor de Dios, el enojo de Dios siempre es justificado, es racional, es justificado, es correcto. Él nunca se va a enojarse por caprichos, ni por envidia o lo que sea. Es justo y racional y esto es lo que vamos a explicar en esta lección. En otras palabras, hay una diferencia entre el enojo divino, la ira divina y la ira del hombre. Ujú. Y obviamente la ira del hombre es, de alguna manera, como dijiste, esto es irracional porque obviamente está contaminada por el pecado. Sí. Ahora, eh, algunos han dicho de que el Dios del Antiguo Testamento es muy diferente al Dios del Nuevo Testamento. Se ha dicho que el Dios del Antiguo Testamento hizo matanzas, genocidios de Ujú. pueblos enteros, Era niños, mujeres, irracional. irracional, y castigaba y destruía. Y sin embargo, el Dios del Nuevo Testamento es un Dios de amor. ¿Tú crees que eso es bíblico? Es una tergiversación, Tergiversación de Dios. gracias, del carácter de Dios. Dios no cambia. Dios es amoroso en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento y ejecuta justicia en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Evangelio de amor, de salvación siempre ha sido predicado desde Génesis, con Génesis 3:15. Dios le profetiza a Eva que el Mesías iba a venir de su línea, y en Juan capítulo 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí Dios siempre ha enviado a su Hijo para todos, no para una clase um,
Dios envía a su Hijo para todos. Para todos. Y obviamente ese Dios es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Y Dios siempre ha invitado a los gentiles en el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo, para que aceptan la salvación. Nunca ha excluido una persona a base de su origen nacional. Y aquí hay algo interesante, por ejemplo, en el caso de Dios, ese Dios del Antiguo Testamento, a la cual se le acusa de ser un Dios sin misericordia y sin paciencia, es el mismo Dios que envió a su Hijo. O sea, parte de su esencia para morir por el hombre. Algo que en las deidades paganas no ocurría, porque las deidades paganas exigían sacrificio de hombres para ellos, humanos. Sí. Sin embargo, Dios mismo se dio a sí mismo al dar a su Hijo. Y no hay mayor amor a aquel que da a su Hijo unigénito, su Hijo único para morir por el hombre. Sí. Sin duda ese Dios es un Dios de amor, el mismo Dios del Antiguo Testamento como el Dios del Nuevo Testamento. Los profetas creo que también obviamente hablaron del amor de Dios, de su paciencia divina, ¿no es cierto? Sí. Por ejemplo. Tenemos el profeta Jonás, que Dios lo mandó para que predicara a Nínive. Nínive era la capital de Asiria. Y los asirios entonces eran conocidos por su violencia en conquistar a otros países. Nadie lo quería, excepto ellos. Pero aún así Dios quería darle una oportunidad a ellos para que se arrepintieran y mandó a Jonás. Jonás no quería porque eran los enemigos de su pueblo. Y obviamente, como ellos se arrepintieron en ese momento, Dios lo perdonó y Jonás dice lo siguiente en el capítulo 4, versículo 2. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra, por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente, piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientas del mal. En otras palabras, y los mismos profetas del Antiguo Testamento, y escuchen mis amados amigos y hermanos, la Biblia nos dice claramente que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios lleno de amor y de misericordia, lento para la ira. Y ese es el mismo Dios que envió a su propio Hijo único para morir por nosotros. En otras palabras, el Dios que nos creó a nosotros es el mismo Dios de amor y de paciencia. Hablando del primer punto, acerca de la ira de Dios es justa. Creo que tú hablaste de cómo podemos elaborar un poquito la ira de Dios es justa. ¿En qué sentido? Si nosotros nos enojamos contra la injusticia, Dios se enoja más contra la injusticia. En Romanos capítulo 1, versículo 18, Pablo escribe lo siguiente: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y Dios obviamente tiene que ejecutar sentencia a la gente que está haciendo cosas malas. Por ejemplo, la ira de Dios se manifiesta en una forma muy real cuando su nombre o su santidad es profanado. Por ahí tenés el ejemplo de Nadab y Abiú, que estaban borrachos, ofrecieron fuego extraño delante de todos. Ofrecieron a Dios fuego extraño, sí, profanando una así injusticia contra el carácter de Dios, y Dios lo destruyó, porque ellos ya sabían lo que era el bien y lo que era el malo, y más eran testigos de los milagros de Dios que hizo partir el mar rojo, todos esos milagros, las plagas, todavía más responsabilidad. Tenemos el caso de los israelitas, tanto el norte y el sur, que Dios lo había protegido tanto, pero cometieron muchas injusticias, idolatría, inmoralidad sexual, opresión al pobre, tanto así que en Ezequiel capítulo 8 ya habían puesto ídolos en el lugar santo del Señor, y obviamente eso colmó la paciencia de Dios y los entregó a sus enemigos. En Ezequiel capítulo 8, que era el imperio babilonio. Tenemos en el Nuevo Testamento donde Jesús, no una vez, pero 2 veces, limpia el templo, porque ya estaban vendiendo ovejas, cabritos, y la persona tenía que comprar de esos animales en vez de que ellos pudieran traer su propia ofrenda. Ya los sacerdotes ya lo habían hecho como un negocio. O sea que y Jesús limpió el templo 2 veces. Los judíos llevaban sus animales, pero ellos decían, esto del animal no sirve, tienes que comprar el de aquí, que es más estable. Entonces Jesucristo se enojó contra eso, porque prácticamente estaban profanando el templo y les dijo que era una cueva de ladrones. Dime, ¿qué más?
Sí, y también, como yo mencioné, contra toda injusticia contra los propios hombres. Muchos tienen la idea que Dios solo castigó a los israelitas por la idolatría, por todo lo demás. No, una leída de Isaías, Jeremías, Amós, Dios castigaba también por la injusticia, la opresión, la inmoralidad, ser deshonesto. Y también Dios castigaba a las naciones paganas, porque aunque las naciones paganas no tenían un conocimiento más profundo de la palabra de Dios como tenían los judíos, también hay una ley natural, como lo describe Romanos capítulo 2, lo que es el bien y el mal. Y el libro de Amós describe el juicio que Dios le trajo no solamente a los israelitas, pero también a las naciones paganas. Ya. La ira de Dios es lenta, Oh, sí. sin duda alguna. Por ejemplo, el pasaje de memoria dice, pero él misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Aquí podemos de alguna manera ver esa ira cíclica, ¿no es cierto? En el sentido de que por centenares de años Dios soportó a Israel sus rebeliones y sin embargo, obviamente en algunas veces los disciplinaba, no tanto para destruirlos, en algunas veces sí, pero el intento era de que ellos volvieran, recapacitaran y volvieran a Él, pero cuando ellos se arrepentían, Dios los perdonaba, y a veces Dios los entregaba a sus enemigos, y de nuevo clamaban a Dios, y Dios les retiraba a sus enemigos, y en fin, era algo cíclico. Pecaban, Dios los castigaba, se arrepentían, Dios retiraba el castigo y volvían a hacer lo mismo. Y también Cristo dijo algo interesante en Mateo 23:37. Jerusalén, Jerusalén, que mata a los profetas y apredea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo en las alas y no quisiste? Ya, hay un peligro, por ejemplo, en eso de que la ira de Dios es lenta y abusar de esa misericordia de Dios, ¿sí o no? Hay un peligro en eso. Es decir, a veces el ser humano, cuando Dios no lo visita con castigo, y obviamente Dios es compasivo, paciente de que el hombre se arrepienta, existe un peligro de que el hombre al final realmente se hunde en el mismo pecado. Oh, sí. Hay gente que sí reaccionan y sí cambian sus vidas, pero hay gente que no reaccionan porque ellos dicen, oh, mira, yo continúo en este estilo de vida y nada mal me ha pasado, estoy aquí porque tengo que cambiar mi conducta. Y al final es como en incentive, no sé, es como en vez de decirle para, lo agarran como, oh, a luz verde toda esta conducta. En Romanos llega el punto que Dios mismo los entrega a sus pasiones vergonzosas. Muy bien. ¿Hay algún ejemplo en la Biblia de esa ira de Dios que es totalmente lenta? Lenta, ya, como usted dijo, el reino norte de Israel fue fundada en el siglo 9 antes de Cristo y ellos cayeron en el año 722 cuando los asirios lo invadieron. Tuvieron 200 años, hubo tiempo de prosperidad, Dios le mandó profetas, no escucharon. Tienes el reino de Judá, tuvieron más buenos reyes que los del norte. Hubieron tiempo que Dios los castigaba, pero como había gente todavía que si se arrepentían, Dios no ejecutó su sentencia. Aún así, cuando llegaron los babilonios, Dios les dio otras 2 oportunidades más. Llegaron los babilonios la primera vez, deportaron otra gente, el profeta Jeremías predicó, la gente no escuchó. Llegó la segunda deportación, no escucharon a la gente. Vino la tercera deportación y fue esta la ya última. era la última. Hubo tiempo de gracia. ¿Y para las naciones paganas? Oh, sí. Ok, como yo dije antes, Dios ha puesto en cada persona lo que no diría tendencia, pero tenemos como algo en nosotros, una moralidad que nos indique qué es malo y qué es lo correcto. Todas las culturas dicen matar es malo, robar es malo. Todos tenemos algo de eso dentro de nosotros. Romanos capítulo 2 atestigua. Todos tenemos algo de moralidad. Hablando de las naciones paganas, una de las razones por qué dicen, oh, Dios es un Dios airado en el Antiguo Testamento es porque hay ciertos pasajes que se leen sin su contexto,
donde Dios ordenaba matar a los cananitas, a los amalecitas, que incluía mujeres y niños, que para nosotros es lo equivalente de una guerra de crimen. Decimos, ay, este es un Dios De genocida, que no hace excepción de gente. Bueno, hay que leer todo para entender por qué Dios ejecutó sentencia sobre ellos. En Génesis capítulo 15, 16, Dios le está diciendo a Abraham lo siguiente. Voy a comentar desde el 14. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tu padre en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Claro. So, cuando Dios le dijo esto a Abraham, había un gap de 400 años que los israelitas iban a regresar a Canaán. Y básicamente Dios le está diciendo a Abraham, que Dios le va a darle esta tierra porque no ha llegado el colmo, la maldad del amorreo. Los amorreos, los cananitas, no habían colmado la paciencia de Dios. Todavía viene un tiempo para que se arrepintieran de sus pecados. Si uno lee Génesis y hasta Jueces, los cananitas no eran buenas personas. Uno puede acusarme de, estoy generalizando. No eran buenas personas. Sacrificio de niños, inmoralidad sexual. Cuando los israelitas estaban ya en el desierto, había naciones cananitas que los incitaban a pecar. Las mujeres eran un instrumento y había violencia también. Y había violencia. Y Dios todavía le estaba diciendo a Abraham, hasta que coman la maldad del amorreo. Y aún así, hablando de los amalecitas, cuando Dios le dice a Moisés y al pueblo de Israel, de las 10 naciones, que él va a traer juicio, y los amalecitas estaban ahí, los amalecitas no fueron exterminados, no completamente exterminados, hasta que el rey Saúl fuera rey. Todavía hubo un tiempo de gracia para que ellos se arrepintieran. Y al final del día, esto es algo muy importante, no todos los cananeos fueron exterminados, porque sí hubo un grupo llamado los ceneos que convivieron con los israelitas y se asimilaron finalmente con ellos. Hay un punto también que me gustaría tratar, es el caso de nuestro mundo. Hoy en día la gente se ríe de la venida de Cristo. Muchos dicen que eso no existe, que Cristo, por siglos han dicho que Jesucristo va a venir a esta tierra y que va a haber una destrucción. Y eso nunca ha sucedido. Y sin embargo, la Biblia nos dice que realmente Dios ha retardado su castigo porque espera de que el ser humano se arrepienta. Y eso lo vemos nosotros en 2 Pedro capítulo 3, donde nos dice de que Él está esperando, que si Él no ha visitado la tierra con juicio, es porque Él espera que el hombre pueda arrepentirse, porque para Dios, 1000 años, que es para el hombre, para Dios es como un día, ¿no es cierto? Así que Dios es lento en ese sentido. Dios tiene paciencia esperando que nosotros nos arrepintamos. Hablando de la ira compasiva de Dios. Cuando hablamos de la ira compasiva de Dios, me imagino que la ira compasiva de Dios tiene que ver que porque Dios es un Dios de amor y Dios es un Dios de misericordia. Y de paso, hoy en día se culpa a Dios por las injusticias que pasan en el mundo. El ser humano culpa a Dios del hambre que existe en el mundo, de la violencia que existe en el mundo, de la maldad que existe en el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Porque Dios no ha hecho justicia. Sin embargo, Dios va a hacer justicia en algún momento dado, ¿no es cierto? Y obviamente en ese sentido pienso que la ira de Dios es compasiva, porque obviamente va a traer paz, ¿no es cierto? Sí, porque Dios tiene que destruir el mal para traer la sanidad. Aquí en Los Ángeles se sacó un fiscal porque no estaba siendo muy fuerte con los criminales. Obviamente un buen fiscal, un buen juez va a ejecutar las leyes, porque las leyes traen paz y seguridad. Si Dios no ejecuta juicio, entonces ¿qué tipo de Dios es? Es un Dios cruel e injusto. Cruel e injusto. Y entonces le critica a Dios por no hacer nada y se le critica a Dios por hacer algo. En otra palabra, la compasión de Dios se va a ver cuando Él traiga el castigo a los impíos y oiga, traiga paz a la tierra y obviamente dé seguridad a los justos, a los que aman la justicia y la santidad. Por último punto, la ira de Dios es irremediable.
Cuando hablamos de la ira de Dios que es irremediable, ¿qué significa? No hay remedio más No al hay ser remedio humano. más, porque le has colmado la paciencia a Dios. Por ejemplo, el mundo antediluviano, hubo 120 años, no estaba predicando que se prepararan. Una gente se convirtieron, pero la mayoría no. Y obviamente Dios les dio fair warning, les advirtió bien. Y Dios tuvo que ejecutar juicio, porque su maldad era muy mala que Dios hasta se arrepintió. Me pregunto qué tipo de pecados habían para que se use esa expresión. Tenemos a Sodoma y Gomorra. Cuando vieron los ángeles ahí, querían violarlos. Gang rape. Y obviamente eso y más otros pecados, Dios tuvo que destruirlos. Nadab y Abiú, ellos sabían la palabra de Dios. Introdujeron fuego extraño, Dios lo destruyó. El rey Saúl ofreció sacrificio cuando le tocaba el profeta Samuel. Dios lo perdonó. La segunda vez cuando el rey Saúl no quería matar los amalecitas, dejó el rey vivo, Dios tuvo que cortarlo porque la desobediencia para Dios es brujería. Y tanto así que en el libro del Esther, Amán, uno de los amalecitas, causó problemas al pueblo judío. O que tenemos a los hijos de Eli, hicieron cosas malas y Dios los entregó a la muerte. Más después tenemos a Ananías y Zafir en el Nuevo Testamento. Le prometieron Dios una ofrenda de la venta de la propiedad, pero cuando vio que el dinero era muy bueno, era mucho, y no entregaron todo. No entregaron todo. Y Dios básicamente los mató. Y esto era como una advertencia para que la iglesia cristiana no hiciera cosas malas. Y también tenemos el libro de Apocalipsis que nos describe que cuando el fin de gracia se cierre, cuando Cristo para de administrar en el santuario, caerán las 7 plagas. Porque la ira de Dios se tiene que manifestar contra la injusticia. Amén. Mis amados amigos y hermanos, la lección que hemos estudiado, pues obviamente hemos repasado la ira de Dios, digamos, por decirlo así, de 4 maneras. La ira de Dios es justa, obviamente Dios va contra toda injusticia. La ira de Dios es lenta, en el sentido de que Dios tiene paciencia y nos soporta, esperando que nosotros cambiemos de conducta, porque Él nos ama y nos creó con sus manos, y obviamente Él no quiere destruirnos. La ira de Dios es compasiva, sí, es compasiva porque obviamente tiene que terminar con el mal. Aquellos que obviamente que no les interesa nada de Él, aquellos que no les interesa nada de la senda de la justicia, de vivir una vida en paz y en tranquilidad y en honestidad, tal cual es la voluntad de Dios, amándolo a Él y amando a su prójimo, obviamente Dios tiene que destruir el pecado donde esté para traer paz a la tierra. Por último, la ira de Dios es irremediable, no porque Dios lo requiera así, sino porque el mismo hombre se pone demasiado lejos, muy distante de Dios, tanto así que con todo el poder que Dios tiene, no lo puede alcanzar, porque Él respeta el derecho del libre albedrío. Sin embargo, Dios por ser juez, Dios por ser el rey soberano del universo, Él tiene que dar el castigo a todo aquel que no le interesa cambiar su conducta y que quiere vivir en pecado e injusticia e inmundicia, y obviamente en todo pecado que de inmoralidad. Dios tiene que terminar con eso. El hombre mismo no quiere escuchar la voz de Dios y obviamente se pone más allá de la misericordia de Dios. Es el hombre mismo que cierra su tiempo de gracia, no Dios. Obviamente, si el hombre ya no quiere arrepentirse, Dios lo tiene que abandonar. Y obviamente Dios tiene que ejecutar el castigo. Mis amigos y hermanos, que Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana para seguir estudiando nuestra lección. Bye. Bye.